Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecuador Chequea Internacional. Este es el televisor más grande del mundo. Estas son las imágenes que nos llegan desde la ciudad de Londres. Ahí lo tienen ustedes, es Julian Assange. El asilo a Julian Assange no fue justificando lo que hizo, fue porque no había garantía del debido proceso. Julian Assange is facing extradition attempts. Wikileaks vient au secours d'un autre lanceur d'alerte. En esta edición hablaremos de Julian Assange. Pero eso no es internacional, pues el viejo es ecuatoriano. Antes de comenzar, expliquemos un par de conceptos necesarios para entender este caso. Extradición. Entrega de una persona refugiada o detenida en un país a las autoridades de otro que la reclama para juzgarla. Wikileaks. Es una organización multinacional de medios de comunicación que analiza y publica informaciones censuradas o material oficialmente clasificado que involucren información sobre guerras, espionaje y corrupción. Hasta la fecha, Wikileaks posee un archivo de más de 10 millones de documentos con sus respectivos análisis e informes. Embajada. Es una misión diplomática permanente en representación de un país en otro. En este caso es relevante notar que las embajadas se rigen por la legislatura de su propio estado. Por ejemplo, la embajada francesa en Quito se rige por las leyes francesas. Bien, entendiendo esto, el caso de Assange es problemático, pues es reclamado por la justicia de Estados Unidos por haber divulgado información clasificada a través de Wikileaks. Dato curioso, también era requerido por la justicia de Suecia por una acusación de acoso sexual. Pero este delito ya prescribió. ¡Ojo! No existe hasta el momento un proceso judicial abierto en contra de Assange en Estados Unidos. Desde el 19 de junio del 2012 se encuentra viviendo en la embajada ecuatoriana en Londres y solicitó asilo político que posteriormente fue aceptado por el gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Aló? Sí, esto ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de Lenín Moreno, pues ha generado tensiones diplomáticas entre Ecuador y los países involucrados. Sí, hasta luego. Para entender un poco mejor este caso, lo consultamos con Hernán Escudero, profesor de Relaciones Internacionales en la UDLA y además ex embajador del Ecuador. Es ya conocido, es público, que no fue el que dio el primer paso Assange para ingresar a la embajada del Ecuador y solicitar asilo, sino que al revés, fueron funcionarios del gobierno ecuatoriano, ahí están nombres, que se acercaron donde Assange, que estaba en arresto domiciliario en una casa en Londres, para explorar la posibilidad de que él se asilara en la embajada del Ecuador. Esto es tan cierto y tan evidente que la comunicación que se envía está escrita en español, y es alguien que sabemos que no habla español. Se dice mucho que se ha convertido en una piedra en el zapato para Lenín Moreno este asunto. Bueno, en primer lugar heredó el tema porque no era presidente, lo cual lo ha dicho varias veces, y es cierto. Segundo, porque, como él mismo lo ha dicho, confió en su ex canciller que busque fórmulas de salida, y la fórmula que de salir de este tema fue primero concederle la nacionalidad ecuatoriana, lo cual es algo que hay también una discusión al respecto, si es que se concedió de una manera regular o hubo algunas alteraciones en el proceso de concesión de la carta de naturalización. Pero el propósito fue el que supimos luego, que la propia ex canciller Espinosa dijo, para otorgarle una función diplomática en la embajada, pensando que con eso el Reino Unido, que tiene la diplomacia más sofisticada y más antigua del mundo, iba a caer en esta trampa y le iba a aceptar como funcionario diplomático. Desde luego, el mismo día que presentó el gobierno ecuatoriano a través de la embajada del Ecuador en Londres, la respuesta fue inmediata del Reino Unido, e inclusive ni siquiera respuesta que provenía de autoridades del Foreign Office, de la Cancillería británica, sino de funcionarios intermedios, ¿no? Diciendo, esto es absolutamente inadmisible, ustedes conocen cuál es la situación ecuatoriana. El asilo se concede en base a que existe
una posibilidad de afectar la vida, la integridad de la persona que está sometida a una persecución política. El caso del señor Assange no encaja en eso, no tiene nada que ver con eso. Él tenía 2 procesos en Suecia por infracciones comunes de tipo sexual. En consecuencia, eso no tiene nada que ver con la política, con una persecución política de ningún gobierno. Tampoco el gobierno de los Estados Unidos, porque él no tiene instaurado ningún proceso judicial en Estados Unidos, no tiene formulado ningún cargo. Entonces, esto de que temía o teme de que pueda ser extraditado por el gobierno británico, el gobierno sueco a los Estados Unidos, no tiene ninguna base jurídica, ni ningún tipo, porque la legislación europea te prohíbe a una persona en una condición de refugio o asilo ser extraditada a un país que tiene pena de muerte, como tienen algunos estados de Estados Unidos, de tal manera que eso no tiene ningún fundamento. El tema es que hay este tema se volvió un poco más complejo del que era, porque es un ciudadano ecuatoriano, y entonces, de acuerdo a la Constitución, y cualquier estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos, ¿no? Entonces eso vuelve el tema más complejo. ¿Qué salidas? Yo creo que lo que está actuando la Cancillería es lo correcto, un diálogo directo con cada vez más de detalles, que por supuesto es confidencial, no se puede saber, y la base del éxito es justamente la confidencialidad. Y en consecuencia yo creo que es muy posible que se logre ver una fórmula en virtud de la cual salga de la embajada, tenga que someterse a la justicia británica porque infringió normas internas al salir del arresto domiciliario, ¿no es cierto? Es una infracción, pero supongo que no será, habría que analizar la legislación británica, pero no creo que es, digamos, una infracción muy grave, sino una infracción que posiblemente le podía costar unos meses. En realidad esto no debió pasar nunca, es el aventurerismo de la política exterior del señor Correa y de su grupo. En conclusión, el caso Assange es una piedra en el zapato del gobierno ecuatoriano. En este momento, y a pesar de muchos intentos locos y desesperados por sacarlo del suelo británico, parece difícil que se solucione en un futuro cercano. Si es que uno puede apreciar la textura del mar y la... ¿Ya estás filmando? Dato curioso, en 1984 las autoridades de Nigeria secuestraron a un exministro que estaba acusado de corrupción en Londres y lo repatriaron en una caja de embalaje. La figura de asilo político defiende el derecho de un ciudadano a no ser extraditado de una nación a otra que pretenda castigarlo por sus opiniones o actividades políticas. Actualmente, como el gobierno ecuatoriano amenaza con quitarle su protección, Assange está buscando apoyo en Australia, su país de origen, y en Cataluña. Esto fue el Ecuador Chequea Internacional de la semana, con unos temitas un poquito más nacionales que de costumbre. Recuerden que les invitamos a no comer cuento de nadie, a seguirnos domingo a domingo en estos temas de interés de todos, y como dice el propio Julian Assange, We live in the world of your propaganda maze. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy